La palabra de nuestro Dios, acompáñame por favor. Es el rey Ezequías que ha tenido un gobierno próspero, y el rey Ezequías ahora está siendo invadido por los gobiernos, los enemigos. Y un hombre que ha buscado servir al Señor, pero vienen los enemigos a invadir, y usted sabe que los enemigos llegaban para destrozar, para aniquilar, para matar, tomar esclavos. Y en medio de esa fidelidad de Ezequías, ahora viene otra situación que vamos a ver en el texto. Verso primero dice así, Segunda de Reyes, capítulo 20. Por estos días Ezequías cayó gravemente enfermo. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque no vas a sanar, sino que morirás. Ezequías volvió su rostro a la pared y oró al Señor y le dijo: Señor, te ruego que hagas memoria de que en verdad me he conducido delante de ti con integridad de corazón y he hecho todo lo que te agrada. Y Ezequías prorrumpió en llanto. Pero antes de que Isaías llegara a la mitad del patio, la palabra del Señor vino a Isaías y le dijo: regresa y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, que yo, el Señor, Dios de sus antepasado David, he dicho: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, y te voy a devolver la salud. Dentro de 3 días vas a ir a mi templo. Voy a darte 15 años más de vida, y a ti y a esta ciudad los voy a librar del poder del rey de Asiria. Por mí mismo y por mi siervo David voy a proteger esta ciudad. Dicho esto, Isaías ordenó que se hiciera una mesa de higos, y en cuanto la hicieron, se la pusieron en la llaga, y Ezequías sanó. Vamos a orar a nuestro Dios. Eterno Dios, soberano Padre, gracias te damos por tu palabra. Queremos, Señor, agradecerte por poder estar aquí reunidos para adorar tu nombre y para, Señor, oír tu voz en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ciertamente la muerte no tiene un día exacto en que va a llegar, ¿de verdad? Nadie sabe. Ni aun los más jóvenes se libran de la realidad de la muerte. Puede ser por enfermedad, puede ser por un accidente. Diversos son los motivos por los cuales vamos a morir. Ahora imagine entonces llegar al hospital o al centro médico, visitar al doctor, y el doctor te dice: ¿sabes qué? Tienes poco tiempo de vida. Pero no es solo eso. Viene el pastor y te dice: mira, ¿sabes qué? O el profeta en aquel tiempo, y te dice: vas a morir, ordena tu casa. Y ordenar la casa no era solamente decir limpio, puedes ordenar tu camisa. Va un poco más. Ordenar la casa significaba: pon en orden las cosas que aún faltan por hacer. Ordenar tu casa significaba entonces: toma en cuenta las
porque estás a punto de morir. Pon en orden tu casa significaba entonces cómo está tu vida delante de Dios. Y es verdad, tú puedes estar viviendo domingo tras domingo, pero dejando de lado algunos pecados que aún te acompañan, algunas situaciones, algunas prácticas con las que aún estás luchando, y el Señor te dice: pon en orden, no descuides, no aprendas a convivir con el mal que está alrededor y en medio de nuestro corazón. Y este es un mensaje no solamente para las personas adultas, este es un mensaje para todos nosotros. Pon en orden tu casa significaba que este rey tendría que ver quién sería el próximo rey, por ejemplo. Entonces estamos delante de un texto que nos muestra, que nos llama a la reflexión, que no podemos vivir la vida pensando que el diario vivir es así. No podemos creer que la mediocridad puede tomar cuenta de nuestra vida de tal manera que todo el mundo lo hace, yo también lo hago. ¿Cuál es la orden de Dios entonces? Pon en orden tu casa. Luego el texto nos dice que el rey Ezequías pide una chance, una segunda oportunidad. Qué maravilla, ¿no es verdad? El Señor en su gracia concede segundas oportunidades a sus siervos. Y hoy precisamente es un momento en que vas a poder reflexionar con respecto a pon en orden tu vida. Y le dice entonces: ¿sabes qué? Ezequías escuchó tu oración. Por amor a mi siervo David, de las promesas que hago, que he hecho, voy a concederte 15 años. 15 años. Le invito a abrir una vez más su Biblia. Ahora el capítulo siguiente, 21. ¿Alguien de ustedes puede leer el verso del 1 al 3? Segunda de Reyes, capítulo 21. Amén. Segunda de Reyes 21, del 1 al 3 dice: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre se llamaba Epsiba, pero Manasés hizo lo malo a los ojos del Señor, pues siguió las prácticas repugnantes de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Además, reconstruyó los altares en montes de Ezequías, su padre había derribado, y erigió altares a Baal. Hizo la imagen de Aserba, como lo había hecho el rey de Ahab de Israel, y adoró y rindió culto a todo el ejército de los cielos. Muchas gracias. Voy a explicarles. Si Dios te dice pon en orden, no solamente tiene que ver con el orden del hogar. El orden aquí tiene que ver con la educación de sus hijos. El orden tiene que ver con ustedes que son hijos también. El orden tiene que ver con aquellos que son abuelos también. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? ¿Cuál es uno de esos detalles que son importantes resaltar? En esos 15 años de vida, Ezequías va a tener un hijo. Y le dice Dios, pon en orden, educa, cría, instruye.
Predica la palabra de Dios a tu hijo. Guía con el ejemplo, porque él será el próximo rey de Israel. Estamos claros, ¿de verdad? Pon en orden tu casa significa entonces comenzar a evaluar tu vida y a pensar que no vives como a veces se dice, ¿no? Que todos necesitamos ser felices, todos tenemos que tener el éxito, y dejan de lado a Dios. Voy a explicar luego esto. Entonces, mire lo que pasa ahora. Ezequías tiene su hijo que se llama Manasés. Capítulo 21 inicia ya entonces contando la historia de su hijo. ¿Y qué esperamos de un padre devoto, de un padre consagrado, de un padre que va a la iglesia, de un padre que está siempre preocupado con las cosas del Señor? Este padre no se puede descuidar, y a ustedes jóvenes también que piensan o están casados, no se puede descuidar de enseñar la verdad a sus hijos. Manasés entonces, que es hijo de Ezequías, nos es contado la historia de él. Voy a leer. De 12 años era Manasés. 12 años. No sé si hay alguien que tenga 12 años aquí. Comenzó a reinar. Y ahora vamos a ver si realmente Ezequías ha cumplido con esta orden de pon en orden tu casa. Reinó 55 años. Yo tengo 52, todavía me faltan 3 años para llegar a los 55. Miren, pueden percibir entonces el lapso de tiempo. Verso 2, ¿qué dice? ¿Cuál es el testimonio? ¿Qué dice la propia palabra de Dios sobre pon en orden tu casa? ¿Será que Ezequías cumplió? ¿Qué dice el verso? Pero Manasés hizo lo malo a los ojos del Señor, pues siguió las prácticas repugnantes de las naciones que el Señor había arrojado a la presencia de los israelitas. ¿Se dan cuenta entonces? Pon en orden tu casa. ¿Y qué hizo Ezequías? Pudo haberse dedicado a otras cosas, pero descuidó algo que es importante para él, para las próximas generaciones. Su hijo hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué les parece eso? Tuvo 15 años para cuidar, para instruir, para enseñar, con el ejemplo, con la práctica, para enseñar la verdad de Dios. ¿Saben entonces que esto es un mensaje que va a cuestionar nuestra práctica? Aquí hay padres. Yo mismo soy padre. ¿Qué hacemos? ¿Para quién estamos dejando la educación de nuestros hijos? ¿Con quién estamos dejando que nuestros hijos se instruyan? ¿Somos nosotros? ¿O es como Ezequías que está dando el ejemplo ahora y nos dice, mira, después de 15 años? Mire, el gran título que dice aquí es, hizo lo malo a los ojos de Jehová. O sea, si este hijo pasa por un examen, es reprobado. Pero no solo él, son los padres. Vamos a contar algunas cosas que he hecho. Primero dice, hizo todas las cosas que las naciones paganas hacían, que habían sido desterradas por su padre. O sea, prácticamente él está haciendo todo lo contrario que su padre había combatido. Si algo el papá había hecho, todo esto ahora el hijo está trayendo de vuelta.
porque volvió a edificar en los lugares altos de que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, un ídolo, y hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Adoró todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares a la casa de Jehová, en la cual había dicho: yo no pondré mi nombre en Jerusalén. Verso 5. ¿Quién puede leer el verso 5, por favor? En adelante hasta el verso 9. 5 al 9. Y en los 2 atrios del templo del Señor construyó altares para todo el ejército de los cielos. Además, a su hijo lo lanzó al fuego como sacrificio y se entregó al estudio de los tiempos y fue agorero. E instituyó encantadores y adivinos, con lo que multiplicó la maldad en los ojos del Señor para provocarlo a ira. Él mismo hizo una imagen de acera y la puso en el templo del Señor, del cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón: yo pondré mi nombre para siempre en este templo y en Jerusalén, ciudad que yo escogí de entre todas las tribus de Israel. Jamás volveré a permitir que Israel sea llevado lejos de la tierra que envié a sus padres, siempre y cuando cumplan todo lo que yo les he mandado, y sigan todo lo que está en la ley que mi siervo Moisés les dio. Pero los israelitas no obedecieron, y Manasés los indujo a que hicieran lo malo, más que las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. ¿Cuáles son los errores que usted encuentra en ese texto? Verso 6, ¿qué dice? Como el sacrificio suyo. ¿Se dan cuenta? Ha edificado, ha creado ídolos, ha vuelto a la práctica de la idolatría, está consultando a los necromantes, yo no sé si ustedes han escuchado, pero a veces parece ser común que la gente dice: ¿cuál es tu zodiaco? ¿Cuál es tu signo zodiacal? Lo que está pasando aquí es que este joven está consultando a los magos, a esta gente que lee las cartas, a esta gente que hace este tipo de prácticas. Y luego había el dios Moloch. Este dios recibía como sacrificio la vida de los seres humanos, la vida de los niños. Propio hijo, al propio hijo llega al punto de sacrificar. ¿Qué dirían ustedes a todo esto? ¿Hizo bien el trabajo el papá? ¿Pidió 15 años o pidió extensión de tiempo? ¿Y qué es lo que él hace? Descuido. No pone orden en su casa. El llamado para nosotros es: pon en orden tu casa. Volvemos al capítulo 20. Volvemos al capítulo 20. ¿Quién puede leer el capítulo 20, verso 12? 12. Sí, capítulo 20, verso 12. Amén. Por esos días Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías por conducto de unos mensajeros, pues se había enterado de que Ezequías había caído enfermo. Cuando Ezequías lo supo, desmontó todo su palacio y sus tesoros, con la plata y el oro, y las especies y ungüentos preciosos. También les mostró su depósito de armas y todo lo que había en sus
tesoros. No hubo nada que Ezequías les mostrara, tanto de su palacio como de todos sus dominios. Muchas gracias. Hermanos, ahora el texto nos dice que Ezequías recibe visita. Les pregunto, ¿usted invitaría a alguien que toca su puerta y le dice, mira, ¿sabes qué? Me enteré que estabas enfermo. Y hemos traído cartas de nuestra comunidad, de nuestro barrio. Y él les hace pasar y les enseña todo lo que él tiene. ¿Qué tenía? Toda su fortuna, toda su adquisición. ¿Ustedes enseñarían a alguien, a algún extraño que llega a su casa, que le dice, oye, supe que estabas enfermo, pero qué bueno que estás bien, y le haces entrar a tu casa? ¿Haríamos eso o no? Ahora vean cuál es la reacción del profeta Isaías. Verso 14. Pero el profeta Isaías vino y le dijo al rey Ezequías, ¿qué te han dicho esos hombres? ¿De dónde vienen? ¿De dónde venían? El verso 14 dice, vienen de... Encima son enemigos. Son enemigos. Un país muy lejano. Isaías volvió a decir, ¿y qué es lo que vieron en tu palacio? Ezequías responde, vieron todo lo que yo tengo allí y no se quedó nada de mis tesoros que yo no le haya mostrado. ¿Se dan cuenta entonces de un error ahora? Enseña a un país enemigo que 100 años más tarde después voy a llegar al texto, 100 años más tarde va a venir a invadir. O sea, les pregunto humanamente, ¿no se llenarían nuestros ojos de codicia al ver tanta riqueza? Más aún son paganos, más aún son gente enemiga. Pero Ezequías está consumido por la vanagloria, y muestra. Verso 16. ¿Quién puede leer el verso 16? Verso 17. Verso 16. Léalo, por favor. Entonces Isaías le dijo a Ezequías, oye ahora la palabra del Señor. Verso 17. Vienen días en que todo lo que está en tu palacio y toda la riqueza que de tus antepasados acumularon hasta el día de hoy será llevado a Babilonia, sin dejar nada. El Señor lo ha dicho. Muy bien, ¿qué le está diciendo? Van a venir a los que le hacen, los ladrones van a volver. Ya han visto por la ventana, tú les has abierto la puerta, has enseñado tus riquezas, tu TV, tu computadora, todo lo que tienes, tu sofá, todas las cosas bonitas y lindas que tienes, y ahora ellos van a volver. Bueno, de repente dice, bueno, me voy a preparar, no voy a colocar camas, voy a comprar un perro para cuidar la casa. Pero ¿qué dice el verso 18? ¿Quién puede leer el verso 18? Miren ahora cómo llega el punto ahora. Léalo. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Gracias. ¿Saben qué es la palabra eunuco? ¿Saben? El rey tenía a veces doncellas, señoritas vírgenes, bonitas, hermosas,
Y ellas estaban al cuidado de hombres fuertes, ¿no? De hombres fornidos, porque eran pues posesión del rey. Entonces, el rey de Babilonia era la práctica. Para los eunucos era cortado el miembro viril, el miembro de su masculinidad. Entonces, ¿qué está diciéndole? Ezequías, has cometido un error. El rey de Babilonia va a venir, va a llevar tus tesoros y se va a llevar a tu descendencia como esclavos. Y van a ser cortados sus miembros y van a ser eunucos que van a cuidar a las doncellas. ¿Usted permitiría eso? ¿Usted quisiera eso para su descendencia? Ustedes quieren casarse, los jóvenes seguramente, tener hijos, pero cuidado, porque esto es cosa seria. Entonces le dice, verso 19, ¿quién lee el verso 19? ¿Qué dice el verso 19? 19 dice: entonces Ezequías me dijo a Isaías: es buena la palabra del Señor que me has comunicado. Después añadió: al menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Quiero que ustedes ahora comprendan lo que Ezequías está diciendo ahora, el papá. El papá que está llamado a poner en orden su casa. ¿Qué es lo que él ha dicho? Por lo menos habrá paz cuando. Más práctico, después que yo muera, lo que sea, no importa. O sea, a mí me llega, a mí me importa, a mí no estoy importándome con lo que va a pasar, porque va a ser después que estoy muerto. Porque va a ser después que estoy muerto. ¿Se dan cuenta entonces al punto que podemos caer? Y eso, usted puede pensar, pero es Ezequías, qué malo, ¿no? Podemos caer en eso. Volvemos ahora entonces al texto de Ezequías capítulo 21. Pero entonces, quiero volver, perdón, al Segunda de Reyes capítulo 20, verso 16, verso 14. Al financito dice: vienen de Babilonia lo que han observado. Y ahora le dice el verso 17: vienen días en que, todo lo que está en tu palacio y todas las riquezas que tus antepasados acumularon hasta el día de hoy será llevado ¿a dónde? Ahora abra su Biblia en el libro de Jeremías. Vamos a ver si esta promesa se cumple. O sea, lo que está diciendo es Isaías, es una profecía que va a tener su cumplimiento luego. Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15, versos 3 y el verso 4. Amén. ¿Qué dice? Verso 3 y el verso 4. 3 y 4. Sí, lea. Voy a enviar sobre ellos 4 clases de castigo: espadas que los maten, perros que los despedacen, aves de rapiña que los devoren, y fieras salvajes que los hagan pedazos. Por culpa de Manasés, rey de Judá, el hijo de Ezequías, y por lo que hizo en Jerusalén, yo haré que todos los reinos de la tierra se horroricen al verlo. ¿Va a venir entonces sobre ellos qué cosa? Aves de castigo, rapiñas. Todo eso está narrando para decir vienen tiempos difíciles. ¿Y todo por culpa de quién? De Manasés. Ezequiel.
Si quieren saber entonces, miren, por culpa de Manasés, rey de Judá, e hijo de Ezequías, por lo que hizo en Jerusalén, yo haré que todos los reinos de la tierra se horroricen al verlos. Vamos entonces a parar un momento aquí. ¿Por culpa de quiénes? No, de papá. El papá le comienza después del hijo. Exactamente. Existe una relación entonces en la educación. Una vez más, pon en orden tu casa. Ezequías ha mostrado los bienes al reino de Babilonia. La comisión observadora, los sapos, los ladrones han llegado para ver las riquezas. Se les llenó los ojos de deseo de poseer. Pasaron 100 años para que esta promesa sea cumplida. Y esta promesa se cumple y dice, todas las naciones van a ver y se van a horrorizar al ver que el pueblo de Israel está pasando por esta desgracia. El Señor había dicho, pon en orden tu casa. El Señor está diciéndonos en esta mañana, en este día, cuida de la gente que está a tu cuidado. Enseña la palabra del Señor. Y saben, a veces percibo, veo, que los padres nos preocupamos con colocar a los hijos en un buen colegio, ¿no? Una buena educación. Alimentarlos bien. La mamá dice, oye, aunque sea yo dejo de comer para que mi hijo coma. Y es verdad, esto es la muestra del amor. Yo no me he visto bien, pero mis hijos tienen que estar bien vestidos. Quiere computadora, quiere tablet, quiere celular, se lo voy a dar, voy a trabajar más, voy a pedir préstamo y voy a hacer X. Y no está mal. Pero si descuidas lo importante, lo principal, lo prioritario, estás llevando a tu hijo a la condenación. Estás llevando a tus descendientes a la condenación. Estás llevando a tus descendientes a ser motivo de vergüenza. ¿Cómo es que un padre devoto, que ha tenido un buen desempeño como rey, Ezequías, ahora tiene un hijo que hace todo lo contrario? Parece ser que hasta el hijo tiene rabia del padre, porque todo lo que el padre había conseguido, el hijo lo deshace. ¿Qué opinan hasta este momento? ¿Les está quedando clara entonces esta verdad que siempre nos enseña su palabra? Vamos a pensar ahora. En otro texto. Primera de Samuel. Primera de Samuel. Capítulo 2. Hermanos, yo les voy a pedir un favor. Primera de Samuel, capítulo 12, el verso 2. Les pido, voy a sentarme, no estoy un poquito bien, pero voy a hacerlo aquí sentado. Primera de Samuel, capítulo 12. ¿Qué dice el texto? ¿Todos me escuchan? ¿Sí? Muy bien. Primera de Samuel, capítulo 12. El verso 2. Ya está bien. ¿Quién lo puede leer, hermanos? Voy a leer.
Aquí lo tienen. 1 de Samuel, capítulo 12, verso 2. Aquí lo tienen ante sus ojos. Yo ya estoy viejo y lleno de canas, y he convivido entre ustedes desde mi juventud. ¿Quién está hablando aquí? Profeta Samuel. Verso 3, ¿qué dice? Verso 3, aquí me tienen. Acúseme de algo ante el Señor y ante su rey. Dígame si acaso he robado del buey, del asno, de alguien, y si he hablado mal de alguien, si le he ofendido, o si alguien me ha sobornado para cometer injusticia a su favor. ¿Y qué dijo el pueblo? O sea, es aquí como que el profeta Samuel está aquí y dice: estoy delante de ustedes y yo quiero que alguien me diga si hay algo por lo cual ustedes pueden acusar. ¿He recibido soborno de ustedes? No. ¿He robado a alguien? No. El verso 4 dice: todos dijeron: nunca nos has calumniado ni ofendido, tampoco has robado nada de nadie. Miren, un buen ejemplo del Padre. Ahora vamos al capítulo 8. Volvemos atrás. 8 Samuel. 1 de Samuel, capítulo 8. Unas páginas atrás. En esta versión dice caudillos, pero en la otra, aquí la que tengo, ¿quién lo lee, por favor? De repente hay alguien que tenga otra versión. 1 de Samuel, capítulo 8, verso 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Verso 2. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces de Berseba. 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiéndose el derecho. ¿Qué había dicho en el capítulo 12? Gracias, hermana. Que él no cometió eso, nada. Él fue una persona íntegra, preguntó al pueblo: oh, ¿he hecho alguna cosa mala? ¿A alguien sobornado? ¿He hablado? ¿He actuado con injusticia delante de alguien? El pueblo dice: no. Pero ¿cuál es el testimonio de los hijos? Lo que está haciendo mal. ¿Se dan cuenta? El padre puede ser un padre honesto. Y miren un detalle. Miren un detalle. Ya está, mejor eco. Disculpen, hermano, no sé si yo estoy aquí medio que pasé entre el púlpito y la silla. Es por un malestar. Espero terminar bien con ustedes. Entonces, el papá tiene un buen ejemplo. El papá tiene un buen testimonio. ¿Y los hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? Haciendo alusión al texto que estamos citando, es: pon en orden tu casa. Samuel era juez, profeta, sacerdote. Y el capítulo 8 dice aquí que Samuel eligió a sus hijos como jueces. ¿Y saben quién podía elegir a los jueces? Solo Dios. Los jueces eran llamados por Dios.
¿Y cuál es el gran error que Samuel comete? Él los eligió. Él está llamando a sus hijos para que sean jueces. ¿Y cuál es delante de ese gran privilegio, qué hacen los hijos? Hacen todo lo malo. Verso 3, está bien, vamos al verso 3. Todo lo que el padre había conseguido, el padre ha dicho, oye, he robado a alguien. Mire lo que dice el verso 3. Pero no siguieron el ejemplo de su padre, sino que dejaron llevar por la Malicia. pues aceptaban, corrompieron la impartición de justicia. Todo lo que el padre había conseguido también, el buen testimonio, los hijos hacen lo contrario. Hay aquí padres, hay aquí gente que seguramente desea casarse, hay aquí gente que son abuelos. ¿Cuál es el ejemplo que estás dando? Y esto puede ser solo una predicación que te va a llamar la atención a ti, pero vamos a ver algunos textos luego. El problema entonces, miren lo que dice el verso 4. Verso 4. Por eso todos los ancianos, los líderes, fueron a Ramá para hablar con Samuel. O sea, el pueblo ya estaba cansado de tanta injusticia. Y le dijeron, oye, tú ya estás viejito ya, ¿no? Y que tus hijos no siguen tu ejemplo. Por lo tanto, escógenos un rey, como lo tienen todas las naciones, para que nos gobierne. Los líderes llegaron a tal punto a reunirse y a decir, tú ya estás viejo y no queremos continuar con tus hijos como jueces. Te vas a morir, pero queremos que elijas un rey. Hasta ese momento no habían reyes. Dos ejemplos que nos llaman la atención. Pon en orden tu casa. El pueblo, los ancianos le dicen, tú has envejecido, tus hijos no siguen tu ejemplo, mejor danos un rey para que nos gobierne, como las otras naciones lo tienen. ¿Qué piensas de esto? ¿Piensas que tienes una responsabilidad delante de tus hijos, de tus nietos, de tu futura generación? Para Ezequías lo que le esperó a sus hijos es que fueron esclavos, fueron eunucos, llevados a otra nación. Quiero ahora ver el lado positivo de todo esto, o la verdad fundamental en su palabra. Deuteronomio capítulo 6. Verso 4 al 9. Deuteronomio 6. ¿Qué dice su palabra? Amén. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando
que te mando cumplir estarán en tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal, y las pondrás entre tus ojos y como frontales, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Muy bien. Deuteronomio entonces nos da la pista y el camino que debemos de seguir. Dice: estas palabras que yo te mando ahora, hoy, estarán sobre ¿dónde? Lo más profundo de tu ser. De allí es donde emanan las motivaciones. Quiere decir que debe estar en lo profundo de tu corazón, como una prioridad para tu vida. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes. ¿Qué nos está diciendo? Donde quiera que estemos, sea cual horario que fuera, no debemos perder la oportunidad de enseñar, inculcar, instruir, mostrar la verdad. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar a nuestros hijos. Cómo Dios te ha sacado, cómo Dios te ha cuidado, cómo Dios ha provisto para tus necesidades, cómo es que Dios te está transformando diariamente. Entonces podemos y debemos de compartir esto a nuestra descendencia. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos aquí, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En todo lugar debe estar presente la palabra de Dios. Salmo 44, verso 1. ¿Quién lo lee? Salmo 44, verso 1. Oh Dios, con nuestros oídos con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han tocado la obra que hiciste en tus días, en los tiempos antiguos. ¿Se dan cuenta? Gracias, hermanas, ¿se dan cuenta ahora? Nosotros habíamos escuchado aquello que nuestros padres nos han contado, enseñado, instruido. O sea, hay una sucesión de padre para hijo, y luego para la futura descendencia. Salmo 78, el verso 3. Salmo 78, verso 3, ¿qué dice? Y el verso 4. Pueblo mío, escucha mis enseñanzas, inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y diré proverbios, hablaré de los misterios de tiempos pasados, de cosas que ya hemos oído y que conocemos, porque nuestros padres nos las contaron. Sí. No las mantendremos ocultas a nuestros hijos, sino que diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza por su poder y por sus hechos portentosos. Una vez más está diciendo: no escondas, cuenta, narra, testifica. El verso 7, ¿qué dice? Para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de sus grandes hechos, para que obedecieran sus mandamientos. Dice aquí el verso 7, con el propósito, a fin de que pongan en Dios. ¿En quiénes confían tus hijos? Yo les voy a contar una vez estaba faltando plata en la casa, y mi hijita pequeñita me dice: papá, pero ¿por qué estás preocupado si no hay plata?
Anda al banco y saca la plata de ellos. ¿Dónde está la confianza de mi hija? ¿Dónde está la confianza de mi hija? En el banco, en el dinero. ¿Y dónde debería estar su confianza? En Dios. En Dios. Dios es quien puede proveer el dinero para nuestras necesidades. Dios es el único que puede responder. Y este proceso de mostrar y enseñar ahora para mi hijita, nuestra confianza no está ni en el banco ni en el dinero. Está en Dios, que es el Señor de todo. Está en Dios que provee. Está en Dios que es Jehová Jireh, que provee para todas nuestras necesidades. Y ojo que no es para todos nuestros antojos, ¿no? Terminamos con 2 de Pedro, capítulo 1, verso 12 al verso 15. Segundo de Pedro. Sí, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 12 al 15. Por esta razón siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad. Un momentito ahí, vamos a parar ahí. Todo aquello que yo estoy hablando es para ustedes. Ya lo conocen, ¿verdad? Ya lo han escuchado, ya lo sabían, no es novedad. Pero entonces Pedro está diciendo esto. Siempre les voy a recordar estas cosas. Por más que ustedes ya la conocen, ya saben. No es novedad, aquí no estamos inventando la rueda. Ahora sí, hermana, continuamos en el verso 13. Mientras yo tenga vida, es mi obligación animarlos y recordarles todo esto, pues sé que pronto tendré que abandonar este cuerpo, tal y como nuestro Señor Jesucristo me lo ha hecho saber. También debo esforzarme para que después de mi partida ustedes puedan tener siempre presentes todas estas cosas. Qué bonito, ¿no es verdad? En realidad Pedro se está despidiendo y dice, oye, todo lo que estoy contando aquí no es nuevo. Todo esto que estoy diciéndoles es aquello que nuestros antepasados han hecho. Pero para mí no es ningún problema repetirles, refrescar en la memoria y decirles la importancia que debemos de tener con nuestros hijos. Yo tengo una hija de 15 años. Muy pronto llega a los 18 y ya puede hacer de su vida, tomar sus decisiones. Mientras está conmigo, tengo una responsabilidad. Pero está la otra verdad que se dice también: el padre y la madre no dejan de ser padres, aun cuando salen de casa. Y para las abuelitas, no dejen de instruir a sus hijos. Yo conocí a una persona que ella no es cristiana, ella se declara católica, pero viene a nuestra iglesia. Y ella tuvo un problema, estaba enfrentando un problema, porque su hijo está andando mal, tiene una esposa, tiene un hijito. Y ella me dice: pastor, ¿cómo no he entendido estas verdades antes? ¿Cómo no me he enseñado esto antes? Yo estoy pagando las consecuencias ahora con mi hijo, que no vive bien con su pareja. Con un hijo que ahora mi nieto no sé cómo está siendo educado en medio del TikTok y otras cosas más en la internet. En medio de la televisión que va formando la mente y el corazón de mi nieto. Estas verdades, hermanos, deben de ser siempre recordadas. A veces parece ser que nuestros abuelos tenían una fe más profunda que nosotros. A veces parece ser que nuestros padres tienen una fe más ferviente que nosotros como hijos. Y si nos descuidamos, podemos perder.
a nuestros hijos, para el mundo, a nuestros nietos. Yo estoy seguro que ustedes no desean eso para su descendencia. Entonces, haga recordar, testifique, comparta la palabra del Señor. No se canse cuando su hijo o su hija tiene alguna necesidad de primero orar. Como tengo una hijita, la hijita siempre dice, papá, quiero esto, ¿no? Y como uno tiene un hijo, dice, bueno, pues le voy a dar, o si puedo le daré, ¿no? Y a veces no es posible. Pero yo ya tengo una práctica, ya yo dije, no voy a hacer algo. Cuando mi hijita me dice, papá, quiero esto, ¿es necesario? Sí. Ya. ¿Qué te parece si vamos a orar? Oramos a Dios y le pedimos a Dios si es su voluntad, Él lo va a dar, ¿no es verdad? Vamos a orar. Y oramos. Si es su voluntad, el Señor va a proveer los medios y se hace. Hace poco mi mamá estaba enferma y justo es así, algunos no sé si les pasa a ustedes esto, ¿no? Pero cuando uno se enferma está más lloroso, más sensible, ¿no? Más así. Y justo llama en ese momento que mi mamá estaba bien sensible. Yo estaba al lado de mi hija que le había llevado al dentista. Y le dije, Yasmín, habla con tu abuelita, está un poquito mal. Ella, claro, estaba escuchando las cosas que mi mamá estaba contando, los dolores. Y ella comenzó a escuchar a su abuela, que es mi mamá, y comenzó a aconsejar a mi mamá. Y mi mamá comenzó seguramente a llorar. Pero después en un momento paró. Claro, mi hija terminó de conversar y me pasó a mí y mi mamá me dijo, gracias. Qué bonitas palabras. Qué bonitas palabras. Con esto no quiero decir que mi familia sea perfecta. Mi hija también tiene sus errores. Pero una cosa estoy buscando siempre hacer delante del Señor. Es que ella busque a Dios, que ella ore a Dios, que ella converse con Dios. Que ella pueda escuchar su palabra y pueda ver en mí ejemplo. Yo no soy perfecto también. Quien me evalúa con más claridad es mi hija, mi esposa. Y no quiero dar esa imagen de ser mejor que ustedes. Y quiero decir que estamos juntos. Estamos juntos en esta lucha. No podemos dejar que el mundo invada el corazón de nuestros hijos y podamos perder una generación. No podemos dejar que nuestros nietos caigan bajo la tentación del mundo y sirvan al mundo. ¿Qué les parece si oramos? Amén. En la vida de la iglesia, en el Antiguo Testamento, el pueblo hace pacto también. Y pacto es compromiso. Yo quiero invitarte a que hagas un compromiso, no conmigo, no con la iglesia aquí, pero sí que hagas un compromiso con Dios. Con Dios. Con Dios. Que Dios pueda tocar tu corazón para que en momentos de angustia y de dolor puedas tú guiar a tu familia. Señor nuestro Dios, queremos agradecerte, Padre, porque esta verdad es tan profunda, es tan importante, Señor. Ayúdanos a nosotros que somos padres a poder instruir, a poder aconsejar, a poder guiar. Que no sea la TV, que no sea el Netflix, que no sean otras cosas que vengan a enseñar la verdad que tú nos has enseñado. Queremos pedirte, Señor, que nos llenes de tu gracia para vivir, para aplicar
esta verdad. Que a partir de nosotros, que a partir de nuestros padres, que a partir de nuestros hijos, que a partir de nuestros nietos, sean ellos hombres y mujeres de una fe genuina, de una fe amorosa, de una consagración. Gracias te damos, Señor, por esta tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.